Ya, entonces vamos a empezar la ayudantía número uno del ramo. Y para eso voy a ir... Ahí está. Ya. Si ustedes no lo vieron, pueden ver en Aula que ya subí tanto la ayudantía, digamos los enunciados que están acá, como la misma pauta. Ya, creo que la estoy... Claro, está ahí arriba. ¿Ok? Entonces lo que vamos a Eh, ver en esta ayudantía, dime. es que no sé si alguien más, pero a mí no me carga el aula. ¿Será que está caída? Parece que sí, porque hay varios que están con la misma. Ahí Y ¿La igual puedes en ese podemos caso, compartir, si quemar. alguien ayudante, pudiera compartir en el el chat? archivo, Yo la subo, no se preocupen. bueno, Voy a subir tanto los enunciados como la pauta, ¿ya? Ahí está. gracias. Ya. Entonces vamos a ir al enunciado. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo que vamos a ver en esta ayudantía es, en primer lugar, lo que son los indicadores macroeconómicos. Vamos a analizar, en primer lugar, acá el deflactor del PIB, el IPC, y en la segunda parte vamos a ver lo que es el PIB y su relación con los mercados de fondos prestables, eh, el mercado de bienes y servicios, etc. Eso en primer lugar. ¿Ya? Entonces, sin nada más que comentar, partamos. La pregunta 1 nos dice, en una economía se producen únicamente cuatro bienes, carne, lechugas, naranjas y cobre. En la tabla 1 se muestran los precios de venta y las cantidades producidas durante los años 2018, 2019 y 2020. Entonces ahí podemos ver la tabla de producción de economía entre esos años. ¿Ya? Podemos ver el precio, ¿ya? Que vendría a estar en, supongamos, pesos chilenos por unidad, ¿ya? Y las cantidades para cada uno de los años. El inciso A nos dice, mediante el cálculo del IPC, obtenga la tasa de inflación del año 2019 y del año 2020. Utilice el año 2018 como base. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir haciendo, voy a abrir el Excel. Ahí está. Vamos a poner un poquito de zoom para que lo puedan ver bien. Es calcular el IPC. ¿Ya? En la pauta ustedes pueden ver el cálculo teórico del IPC. Yo lo voy a hacer con Excel porque obviamente es mucho más sencillo que andar con calculadora. Entonces, como es el IPC, estamos analizando una canasta base, ¿ya? Índice de precios al consumo o al consumidor. Estamos viendo el consumo nacional. Entonces, si nosotros estamos considerando una canasta representativa del consumo de los hogares, tenemos que considerar qué bienes son representativos del consumo de estos hogares. Entonces, ¿la carne será representativa? Yo creo que Claro sí. que sí. Sí, el Muchas cobre gracias. no. Mm. El cobre no. Eso. Digamos así, sin tapujo, vamos al tiro al grano. El cobre no vendría a ser algo representativo, ¿ya? Eh, Pese a que incluso las canastas igual están desactualizadas, eso es uno de los problemas del IPC. Por ejemplo, creo que, no sé hace qué tanto, pero hace unos 5 años seguían los ponchos como parte representativa del consumo de los hogares, cosa que sabemos que no están así, al menos no en la zona central, no en la zona norte del país. Ya, entonces vamos a calcular los consumos, ¿ok? Espérame un poquito. Y ahí sí, voy a copiar esto. Y ahí vamos a poner aquí consumo anual de los hogares. En primer lugar, esto es algo de referencia, ¿ya? Vamos a poner ahí en pesos. Consumo anual de los hogares. Voy a dejarlo ahí. Perfecto. Me avisan si no entienden algo, ¿ya? Consumo anual de los hogares. Entonces, el consumo anual vendría a ser, digamos, todo el dinero gastado por los hogares. En este caso, sería la suma producto entre carne, lechuga, naranja, ¿cierto? Y las cantidades. Lo que estamos haciendo aquí es multiplicar el precio de la carne por la cantidad vendida de carne o consumida de carne, más el precio de la lechuga por la cantidad y así. Vamos a ver el chat. A ver, están preguntando. Todo menos cobre, sí, exactamente dólar. Ya, ahí tenemos entonces el consumo. Espérenme un poquito. Voy a dejarlo esto como número. Y vamos a considerar separarlo aquí. Eso va a ver mejor.
Ya, entonces ahí tenemos que se gastaron 10 millones, ¿cierto? Y tenemos que aplicar lo mismo para el 2019 y para el 2020. Entonces, hacemos lo mismo. Suma producto. Ahí está. Y... ¿está? Suma producto. Bueno, es importante que utilicen Excel porque, veamos, de aquí en adelante en la carrera se usa harto Excel, harto Python, eh, digamos, hartos programas de software, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Cristian, Bueno, entonces, una consulta. sí, Nos pasó que el trimestre pasado lo hacían las clases y la ayudantía en Excel y el profesor los pidió después hacerlo escrito, ¿no? Los certámenes con macro. ¿Va a ser también con Excel? yo creo que aquí hay más libertades porque en verdad no creo que haya muchos modelos que desarrollar, al menos en paramétricos, ¿ya? Eh, voy a preguntar, no estoy muy seguro, pero si les tiran como valores así, creo yo que sería mucho más eficiente hacerlo, pedirles como algún software y que interpreten los resultados de eso, más allá de que lo calculen como a mano, por ejemplo. ¿Ok? Ya. Pero depende en todo Porque, caso de la resolución que diga el profesor. ok. Sí, normalmente dijo que era más análisis, Claro, claro. hacer un Pero en todo cálculo, pero caso, ujú, no hacer un cálculo, pero más asociado a un tema de análisis, una parte y un par de y un ejercicio, una cosa, claro. algo así. Bueno, ahí tenemos que conversarlo con el profesor para ver cómo se va a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, a ver, esperamos un poquito. Ahí sí. Vamos a bajar un poco más. Ya. Entonces aquí lo que vamos a considerar es el consumo anual, pero en base a una canasta base. Para ello vamos a ir a la pauta y ustedes tienen que entender que el IPC se calcula como, podemos verlo acá. Ahí está. Nosotros vamos a considerar una canasta base compuesta de y elementos, ¿ya? Y bienes, entonces la cual va a permanecer invariante en el tiempo, ¿ya? Y lo que va a ir variando son los precios de la economía. Entonces, en base a este análisis, nosotros vamos a poder calcular la variación de los precios con respecto a cierto año. En este caso, con respecto al año de la canasta base. ¿Me entienden? ¿Y el precio también se considera del año base abajo? Eh, no, Solamente cambia solo cambia la canasta. Para el IPC vamos a considerar una canasta base. O sea, las cantidades del año base no van a variar. Lo que va a ir variando son los precios. Pero para que se entienda mejor, vamos a hacerlo con ayudantía, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la suma producto entre el precio y la canasta, la cual la vamos a mantener fija. ¿Ya? Luego, podemos hacer lo mismo acá. Vamos a bajar un poco, esto está mal. Ahí estaría. Entonces, para el 2019, hacemos el consumo utilizando la misma canasta base del año 2018. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Y lo mismo acá. Esto lo borramos, ¿cierto? Y acá para el año 2020 tenemos los precios del 2020 multiplicados por las cantidades del año base, la canasta base del año 2018. ¿Sí? Entonces, nótese que el consumo de los hogares es el mismo para el año 2018, ¿ya? Al considerar la canasta base, obviamente, porque es la misma cantidad de cada bien, pero en el año 2019 podemos ver que en verdad, si nosotros tomamos la canasta base, el consumo no varía tanto, ¿ya? En comparación con su nivel nominal, en el cual varía tanto la cantidad como el precio, ¿ya? Como podemos ver aquí en este caso, dado que este factor es menor, ¿cierto? Estamos diciendo que no solo aumentó el precio, aquí podemos ver, bueno, en verdad el análisis que podemos hacer es que aumentó la cantidad. ¿Por qué? Porque se está consumiendo más realmente. ¿Me sigue? Acá igual. No, yo no. Y A mí me perdí. hubo menor consumo, sí se entiende, sí. Claro. Digamos, ¿Disminuyó Mismo o precio, aumentó el consumo? el mismo precio. No, en este caso es la misma cantidad.
Misma O sea, cantidad. perdón, es la misma cantidad, sí. Claro, Las misma cantidades son cantidad. las mismas, varían los precios. Ah, sí, Que fueron muchas aum- gracias. Ahí me traspapelé. Claro, claro, claro. Bajó el precio de eso. En este caso, claro, claro, deberíamos ver una variación del precio. A ver, Un IPC negativo, ¿no? eso vamos a ver ahora. No se apresuren. Ya, y algo habían dicho en el chat. Misma cantidad del año 2018. Sí, en este caso todos los consumos que estemos acá es con respecto al año 2018. ¿Ya? Entonces es con respecto a esta misma cantidad. Lo que podemos ver aquí es que entre el año 2018 y el año 2019, considerando la misma cantidad, los precios aumentaron. Y para el año 2020, considerando el año 2018, también los precios aumentaron con respecto al año 2018. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los consumos. Y si vamos a la pauta, vamos a quitar un poquito. Ahí está. Eso sería entonces el IPC. El IPC entonces tendremos que considerar el consumo con la canasta base dividido en el consumo del año base. Vamos entonces al Excel. Lo que yo voy a hacer acá es calcular el consumo anual, digamos, con la canasta base dividido en el consumo del año base, el cual en este caso se va a mantener fijo. ¿Ya? Y tiramos esto hacia abajo. No sé si me siguen. Por ejemplo, aquí, Sí. en este caso estamos considerando el consumo del año 2019 con la canasta base del año 2018 y la estamos variando. Queremos ver la variación con respecto al consumo del año 2018. Con respecto al año 2020, podemos ver cómo varía entonces el consumo anual de los hogares con respecto al consumo del año 2018, considerando una canasta base de este año, del año 2018. Ujú. ¿Sí? Una ¿Qué consulta, vendría a ser? ¿Sí? em, pero cuando nosotros miramos del año 2018 los precios de 2019 y 2020, ¿esos precios no tienen un aumento por el valor del dinero igual? No entendí la pregunta, disculpe. Que el precio de 2019 sí tiene que ser más alto que el 2018, entiendo, por el precio del dinero, ¿no? En este caso estamos evaluando el nivel general de precios. A eso se refiere. Ah, ok, Claro, es el ya. precio, sí, puede verlo así como el precio del dinero. ¿Sí? Ya. Es el precio que cuesta cada uno de estos factores, por eso está aquí. En CLP, Sí, por ejemplo, por unidades. ¿Ya? sí, no, pero Por mi ejemplo, pregunta es, ¿y no se aísla el concepto de que el dinero va teniendo un valor distinto? es que eso es lo que nosotros queremos ver ahora, la variación del precio en el tiempo. Queremos ver la Ok. inflación de acuerdo al modelo IPC. El modelo IPC considera Ah, entonces claro. una canasta base. Entonces, en base a esa Ya, canasta base, si aumenta el consumo con esa misma cantidad fija, es porque aumentó el precio. ya, ok. ¿Sí? Al final, el Ya. IPC refleja la devaluación del dinero. A La eso vamos a llegar. devaluación del valor de los bienes. El Pues, aumento, claro, eso. O la devaluación, sí, sí, del dinero. Pero sí. Ya, Ya, entonces sigamos. Y ahora, para calcular la inflación, tenemos que calcular el IPC del año que nosotros consideramos, lo dividimos por el año base y le restamos 1. ¿Por qué pasa esto? Es básicamente IPC del periodo que nosotros analizamos menos el IPC base partido en el IPC base. Por eso hay un menos 1. Entonces aquí tenemos una variación, digamos, porcentual simple. En este caso sería, vamos a verlo así, el IPC del año que nosotros analizamos menos el IPC del año base, 2018, dividido en el IPC del año base, 2018. En este caso, tiene todo el sentido del mundo que sea 0. Vamos a dejarlo en formato porcentual. Y aquí podemos ver las variaciones. En este caso, tiene sentido que sea 12, y tanto, ¿cierto? 12,54. Como pueden ver ahí, se le resta el IPC del año 2019, el del año base, y se lo divide por el año base. Y acá está con respecto el año 2020 con respecto a 2018. Entonces estos son los niveles de inflación. Nótese que esto es el nivel de inflación entre el año 2020 y 2018 y entre el año 2019 y 2018. Para que lo tengan en consideración. Y vamos a ponerle... Ahí está. Ah, eso es nivel de inflación. Cristian, Claro, ¿puedes devolver un poquito al consumo anual de los hogares? sí, no hay problema.
Espérame. Espera un poquito. Porque lo ven ahí. Ahí está. Ya. En este caso, la inflación lo que implica es una pérdida del poder adquisitivo, ¿ya? Porque ahora lo que estás diciendo es que el mismo bien, ¿cierto? Eh, a ver, o mejor dicho, se necesita más cantidad de dinero para comprar la misma cantidad de un bien. ¿Me siguen? Ujú. Entonces, es una devaluación del dinero y por lo tanto una devaluación del poder adquisitivo de los hogares. Eso es la inflación. Ahora, Pregunta. ¿por qué? ¿Cómo? Tengo una pregunta. Dime nomás. Cuando el Banco Central calcula el IPC, lo hace el año base el año anterior, ¿cierto? Claro, claro. En este caso estamos haciendo con respecto a, a un año base que es el año 2018. ¿Sí? Usualmente No, lo que pero hace cuando, son... Ujú. porque siempre nos informa el IPC anual, o el IPC trimestral, el IPC mensual, lo hace con Sí. respecto solo al año anterior, el año base. No, no, lo hace usualmente en variaciones logarítmicas porcentuales con respecto al periodo anterior. Ya, por ejemplo, se puede calcular el IPC trimestral, por ejemplo, entonces vas viendo la variación porcentual del IPC con respecto a un trimestre y con respecto a otro. O también puede ser la variación total anual entre cada uno de los años. Entonces, como es, podríamos decir, como es un proceso móvil. ¿Ya? No es con respecto a un año fijo. ¿Me entiendes? Ok. Ya. Y bueno, en todo caso, igual se puede ver como la variación con respecto al año 2019. Claro, Nosotros esto podemos de ponerle tener. un año base es como para marcar una tendencia, ¿cierto? En los últimos años. Claro, o sea, Mm. claro, claro. Más o menos ese sería como lo que se quiere calcular. Sí. Bueno, ahí obtenemos entonces el IPC y tenemos la inflación. Vamos a ver si eso es lo que nos da en la pauta. Nos da 12,50 y tanto, ¿eh? Veamos. Ahí está. 12,54, 21,38. Sí, nos da exactamente lo mismo. Ya. Entonces, volvamos a la ayudantía. Ya, están viendo la ayudantía, ¿cierto? Sí, Ya. Luego la B nos dice, mediante el cálculo del factor del PIB, obtenga la tasa de inflación del año 2019 y del año 2020. Utilice el año 2018 como año base. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a considerar el deflactor del PIB. Y el deflactor del PIB se puede calcular de una forma muy parecida, pero no es tan parecida si consideramos, digamos que la cantidad ahora ya no se encuentra fija. ¿Ya? Lo que va a ir eh, variando es el consumo nominal, digamos, las variaciones que se tienen tanto del precio como de la cantidad, pero a eso lo tenemos que comparar con el consumo real. El consumo real vendría a ser las cantidades que variaron, pero de acuerdo a los precios de un año base. ¿Ya? Esta parte de arriba se conoce como el PIB nominal. Nótese que ahora vamos a ver el deflactor del PIB, o sea, de la producción de la economía, ya no del consumo de los hogares. Entonces tenemos PIB nominal, tenemos PIB real. El PIB real entonces vendría a darnos como las variaciones que tendríamos con respecto a las cantidades, ¿ya? De acuerdo a precios de algún año base. Entonces vamos a ello. Vamos a copiar y pegar esto. Ya. Entonces aquí ya no va a ser el consumo anual de los hogares, sino que va a ser la producción anual. Vamos a considerar en primer lugar la producción nominal, ¿cierto? Voy a ponerle ahí para que no se pierda. P por I. Y en este caso sería suma producto. Ahora sí, considerando todos los bienes, ¿cierto? ¿Entienden por qué? Porque es de la economía, no de los hogares. Claro, Por eso es incluimos la el cobre. producción. Es la Ujú, producción, no el consumo. ujú. La producción de la economía. Vale, muchas gracias. Entonces ahí tenemos que obviamente varía mucho el consumo con respecto a la economía, a la producción de la economía, porque las cantidades producidas y los precios que tiene el cobre en este caso son mucho más grandes que por ejemplo la carne, la lechuga o la naranja. Entonces eso explica que tenga un PIB nominal tan grande. Hacemos lo mismo para el resto de años. Vamos a considerar producciones nominales, entonces
todos los precios por todas las cantidades. Y con respecto al año 2020, todos los precios, todas las cantidades. Perfecto. Ahí tenemos entonces la producción anual. Esta es la producción anual nominal, si quieren llamarlo. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular la producción anual real. La producción anual real considera entonces un precio o un nivel de precios fijo, en este caso del año 2018. Consideramos entonces los precios, los cuales van a mantenerse fijos, ¿cierto? Multiplicado por las cantidades. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para todos los años. En este caso, para el año 2019 consideramos estas cantidades y para el año 2020 consideramos estas cantidades. ¿Se entendió? Y ahora los precios quedan fijos. Claro, en este caso los precios quedan fijos. Los precios de una, digamos, como de un año base, ¿no? Usualmente ustedes, por ejemplo, en el Banco Mundial van a encontrar esto como el PIB a precios constantes. Eso implica, digamos, que se está calculando el PIB real a precios constantes. ¿Se entiende? Está, precios constantes. ¿Qué? ¿Sí? Antes tú no habías considerado el cobre, ¿cierto? No, no había considerado el cobre. Y ahora lo estás considerando, no entendí por qué. O sea, me perdí. Ya, mira, lo que pasa es que el IPC calcula las variaciones del precio, ¿cierto? De acuerdo a una canasta base. Esta canasta base es representativa del consumo de los hogares. Y como ok. los hogares, bueno, hagamos un supuesto que es bastante verdadero, podríamos decir, que los hogares no consumen usualmente cobre. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, no, eso sí. implica que se consideran solo los bienes representativos del consumo de los hogares. Carne, lechuga y naranja. Ya. En cambio, para el deflactor del PIB, nosotros tenemos que considerar toda la producción de la economía. Y ojo, porque cuando estamos hablando del PIB, producción interna bruta, no estamos considerando las importaciones. Es solo lo que nosotros producimos en la economía. Eso es muy importante. ¿Ya? Muy, muy importante. Bueno, usted... Pero eso, o sea, las exportaciones sí son parte del PIB, ¿o no? Sí, las exportaciones sí, porque es producto que tú estás produciendo y lo estás llevando a otros países, pero al fin y al cabo lo estás produciendo acá. Eso es lo que importa. En cambio, el IPC, por ejemplo, podría considerar en su canasta base Netflix, el cual es un servicio que es importado. Sí. ¿Ya? El deflactor del PIB no consideraría Netflix. ¿Ya? Y eso, o sea, ¿se plantean así las pruebas? Así como con esas trampitas. Es que no es una trampa, sino que lo que pasa es que tú tienes que entender cómo funciona el IPC, cómo funciona el PIB. ¿Ya? Que los métodos, digamos, para poder obtener las variaciones porcentuales de los precios es distinto, porque uno considera, en este caso, las importaciones acá arriba, ¿de acuerdo? Bueno, y aparte de más que las importaciones, considera todos los bienes que son representativos del consumo de los hogares, ¿ya? Y incorporando incluso, si es que se puede, si es que son representativos, bienes de importación, bienes o servicios de importación. En cambio, el deflactor del PIB considera no a los hogares, sino a la economía, y efectivamente a la producción anual de la economía. ¿Entiendes? Ya. Y No, eso sí, no lo hace con respecto a una canasta base, sino con respecto a precios constantes de un año base, 2018 en este caso. No, eso sí lo tengo claro. Gracias. Ya. Entonces vamos a ir a la pauta. Bueno, en todo caso la pauta está como súper bien explicada por si no me siguieron. Siempre la voy a subir antes de, por si quieren pegarle una leída. Aquí, como podemos ver, lo que tenemos que calcular entonces, este es el deflactor del PIB. La inflación sería la diferencia, ¿cierto?, porcentual entre el deflactor en este año con respecto al año base. Y eso lo restamos menos 1 porque, como les dije, es P sub t menos P sub 0 partido en P sub 0. Entonces, hacemos eso. Bueno, en primer lugar, no hemos considerado el P sub t. Voy a dejarlo ahí. El deflactor del PIB entonces sería
¿Qué pasó? Eso. Sería la producción nominal, P sub I, de T, dividido en la producción real. ¿Sí? Ya. Ahí estaría. Nótese que aquí, ¿qué implica esto? 0,98. Que en verdad la producción real es mayor, ¿ya? Lo cual implica que efectivamente estamos produciendo más. Acuérdense que la producción real no considera la variación de los precios, solo considera la variación de los bienes y servicios producidos por la economía. Entonces, como la producción nominal es menor que la producción real, estamos afirmando que la cantidad de bienes y servicios en la economía durante este año, ¿cierto? Aumentó. ¿Me siguen? Cristian, eso porque en el real el precio es fijo, ¿no? Claro, porque el precio sigue los precios del año 2018. Claro, y se asume que no tiene inflación ese valor, ¿no? Claro. Estamos diciendo que los precios se mantienen fijos. Vale. Claro, en este caso un menor a 1 sería bueno, porque como podemos ver, se está produciendo, eh, claro, se está produciendo más, ¿ya? Considerando que los precios se mantienen constantes, como un ceteris paribus. ¿Sí? En cambio, si nosotros consideráramos únicamente el PIB nominal, es como, mira, ¿sabes qué? Aquí eh, disminuyó, aquí disminuyó. Ya, pero no estamos considerando de todo ese efecto total, cuál es el efecto del aumento o la disminución de las cantidades producidas o cuál es el efecto del aumento o las disminuciones del precio. Por eso se considera la producción real, para ver únicamente las variaciones de la cantidad producida. Y como podemos ver acá, la cantidad producida en el tiempo va disminuyendo para esta economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos considerando los precios base, no estamos considerando variaciones del precio. Cristian, Ujú. entonces, para el PIB, o sea, el profe nos comentaba que es mejor trabajar con el PIB real, porque era como por eso de la inflación que lo descartaba. Pero entonces uno debe entender que es más importante producir más que vender más caro. Depende, según yo. O sea, si tú quieres analizar cómo varía tu productividad a nivel país, quizás te conviene analizar la producción real, ¿cierto? Ujú. Porque así estás descontando los efectos de precio. Estás diciendo, mira, ¿cuánto realmente estoy produciendo con respecto al año anterior? O con respecto al periodo anterior. ¿Ya? Pero depende. Eh, Igual también depende de qué modelo de inflación vamos a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, yo les comento que para mi memoria vamos a hacer una regresión incorporando la inflación. Y entonces, como quiero incorporar la inflación, a veces es mejor considerar el IPC porque considera la importación de los bienes, cosa que el deflactor del PIB no lo hace. Y aparte también hay más información relativa al IPC. O sea, yo creo que ustedes han escuchado mucho más lo que es la variación porcentual del IPC que la variación del deflactor del PIB. Ya, Ujú. es Sí. un indicador económico mucho más usado. Entonces, como le digo, depende. Ya. Y acá entonces, Igual el IPC es consumo y el otro es producción. Son claro, como también. miden cosas distintas. Exactamente. Ya, entonces hagamos eso. Vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a decir este dividido en este y menos 1. Con ese que es lo mismo. ¿Cierto? Y ahí estaríamos. Veamos. ¿Qué tal? Claro, estaría. Podemos ver que en este caso el deflactor del PIB nos dice que la economía se contrajo en un 1,62% con respecto al año 2018 y aumentó en un 5,74% el año 2020 con respecto al año 2018. No estamos analizando intraperiodo, o sea, entre el año 2019 y 2020. Solo estamos considerando en este caso el año base. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí podemos ver que los valores de inflación son distintos. Obviamente, para el primer caso es 0, porque estamos considerando el mismo año base. Y el IPC es 1 en ambos casos. Pero podemos ver acá que el IPC tira valores distintos, ¿cierto?
tira valores menores para el deflactor del PIB que lo que hace para el IPC. Entonces, vamos a la identidad, nos dice a qué se debe la diferencia entre las tasas de inflación de los incisos A y B. Y acá está básicamente explicado. Lo que pasa es que los dos métodos o los dos indicadores corresponden a comportamientos distintos, ¿ya? El IPC, por un lado, es un índice de las PEIRE, no sé cómo se dice, perdón, pero es un índice de canasta fija, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que hace es sobreestimar la inflación, ¿ya? Porque no está considerando un sesgo de sustitución. O sea, como mantiene una canasta fija, no considera que los consumidores podemos elegir sustitutos. ¿Se entiende? No podemos conseguir sustitutos ante la variación de un determinado precio dentro de esa canasta. Entonces lo que hace ahí es no considerar las mejoras o los aumentos de nivel de utilidad como consumidor, y por lo tanto ahí se está sobreestimando la inflación. Por otro lado, el deflactor del PIB es un índice de Patch o un indicador de Patch que corresponde a una canasta variable. Y en este caso pasa el efecto contrario, subestima la inflación, ¿ya? Como podemos ver en todo caso que el deflactor del PIB está tirando menores valores de inflación con respecto a lo que hacía el IPC, ¿ya? Y esto es porque no considera los cambios en utilidad producto de las sustituciones entre los productos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso digamos como a nivel indicador, pero a nivel quizás de cálculo, el IPC considera una canasta fija, el deflactor del PIB no. Ya pudimos ver que considera unos precios constantes de un año base. Por otro lado, el deflactor del PIB considera las cantidades producidas en una economía, mientras que el IPC considera las cantidades consumidas que son representativas de los hogares. Esas son las principales diferencias. ¿Se entendió? Sí, súper. Ya, perfecto. Entonces, esa sería la ayudantía 1. Perdón, la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2, un poquito más rápido. Y aquí vamos a ver el mercado de bienes y servicios y el mercado de fondos prestables, o sea, el mercado de inversión, ¿ya? Entonces nos dice, sea una economía descrita por las siguientes funciones de producción, consumo, inversión, ingreso y gasto fiscal. Podemos ver acá el PIB, ¿cierto? Acuérdense que en este caso estamos analizando el PIB real. La función de producción, entonces, que está determinada por esta ecuación, tenemos la función de consumo, tenemos la tasación de impuestos, tenemos el nivel de inversión y tenemos la función de gasto. Suponga que en el largo plazo el progreso tecnológico se mantiene constante en un nivel A barra de 105,36. El nivel de capital físico corresponde a K barra igual a 531,55 miles de unidades y el nivel de trabajo, el nivel de trabajo a L igual a 5.686,25 y el nivel de capital humano a 1.038,65 miles de unidades. En base a esto, obtenga la producción nacional de largo plazo. Entonces, acuérdense que en el largo plazo nosotros estamos manteniendo la mayor cantidad posible de los factores productivos a utilizar, ¿ya? Y dado esto, como estamos utilizando el máximo posible de la economía, nosotros vamos a tener una producción que se va a mantener fija, es una producción fija, un I barra. Entonces, vamos allá. Voy a pasar al ejercicio 2, entonces, espera un poquito. Ahí está, ya. Entonces acá vamos a poner el ejercicio 2. Ahí está. Entonces ahí están los factores, ¿cierto? Ya, entonces lo único que tenemos que considerar aquí es que la producción I viene a ser nada más que el nivel de tecnología o de productividad, ¿cierto? Vamos a analizar por K elevado a 0,31, ¿cierto? O sea, por K elevado a 0,31. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, perfecto. Espera un poquito, voy a poner los coeficientes al tiro. Ya, muchas gracias, José. Vamos a aumentar igual un poquito el zoom, por si acaso. Ya, entonces acá es
Ya, 0,31, 0,48 y 0,21. 0,31, 0,48 y 0,31. Entonces, en base a eso, nosotros obtenemos la producción real de esta economía, ¿cierto? Este es el número, ¿cierto? Perfecto. Ah, este no está el número. Ahí sí. Ahí para que lo vean mejor. Tenemos entonces que se producen 402.732,20 miles de bienes y servicios. Acuérdense que el PIB está medido en moneda, puede ser unidades de moneda nacional, puede ser en dólares, etc. Pero el PIB real, como estamos descontando las variaciones de los precios, solo ve las variaciones de las cantidades, ¿cierto? Considera únicamente la producción en bienes y servicios. PIB nominal lo ve en plata, PIB real en bienes y servicios. Estaríamos con esa pregunta. Fue bastante fácil. Bueno, luego nos dice, a partir del equilibrio entre la producción y el gasto nacional, obtenga una expresión para el ahorro nacional, el ahorro privado y el ahorro del Estado. Interprete cómo se ven afectadas estas variables por los parámetros macroeconómicos de consumo, de la tasación de impuestos y el gasto público. Entonces, me voy a ir a la pauta. No te dio lo mismo, Cristian, que en la pauta te dio 201.080. No sé si hay algún... ¿Cuál de los? Vamos a comprobar. De 3. Quizás los coeficientes. Ah, claro. Ahí está, ¿cierto? Ahí sí. Disculpen. Yo me había confundido. Acá había puesto un 0,31. Estamos viendo la pauta, sí. Nos vemos el Excel. Ah, disculpen, gracias. Ahí sí. Acá había dejado así. 0,31. Y esto era un 0,21. Un pequeño error. A todo esto, si ustedes pueden usar Excel y, digamos, les pasa algo de este estilo, yo creo que se puede considerar como bueno, porque al final es un error acá, pero se entiende, digamos, el modelo que está detrás. Creo yo. ¿Tú revisas los certámenes? No está muy claro en verdad, va a depender del profe. Como en verdad no hemos hablado mucho, como saben que se enfermó hace poco, ahí tenemos que ver ya, pero por el momento ese es mi criterio. Es mi criterio. Ok, gracias. Ya. Vamos entonces a la B. Y vamos a compartir la ayuda. El inciso B nos dice, bueno, ya eso ya lo hemos visto. Entonces, en la pauta, nosotros podemos ver que tenemos que cumplir en primer lugar la identidad de contabilidad nacional, ¿cierto? Que nos dice que tenemos en primer lugar la demanda de bienes y servicios. Voy a escribirlo por acá. Tenemos la demanda de bienes y servicios igual a C más I más G, ¿cierto? Esa es la demanda de bienes y servicios. Pero por otro lado, nosotros tenemos nuestra oferta de bienes y servicios, que es un I barra, que viene a estar dado por la función de producción. ¿Se entiende? O sea, esto es el consumo de los bienes y servicios, el gasto en bienes y servicios, y esto es, por otro lado, la producción en bienes y servicios. Entonces, nótese que en este caso, el PIB sirve tanto para expresar el consumo o el gasto en bienes y servicios, como la producción en bienes y servicios. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Y lo otro entonces es que, como ustedes pueden ver, acá se va a cumplir el equilibrio, ¿cierto? Aquí tenemos el I barra, la oferta, la cual se mantiene en el largo plazo invariante. Y esto es igual entonces con el PIB del gasto. ¿Ya? Básicamente lo que estamos diciendo es que todo lo que se produce se va a gastar. Lo otro que estamos considerando en este caso es una economía cerrada. No va a haber ni exportaciones ni importaciones. O sea, todo lo que yo produzco lo voy a gastar en consumo de los hogares, en consumo de bienes de inversión, ¿ya? Y en gasto público o gasto del Estado. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos la expresión que nos dice que el I producido es igual a C más I más G. Aquí anotémosle rayita. ¿Ok? En base a esto, nosotros podemos encontrar el ahorro nacional. Y el ahorro nacional no es nada más que I menos C menos G. ¿Ya? O sea, básicamente, todo lo que yo produzco
menos todo lo que yo consumo como hogar y menos todo lo que el Estado consume en bienes y servicios, o lo que gasta en bienes y servicios, ¿ya? Eso, lo que va a sobrar es el ahorro. Entonces, en este caso, aquí tenemos esto que es el ahorro. En este caso, se va a mantener fijo. Y eso se iguala al nivel de inversión. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que en una economía cerrada, todo lo que se ahorra, ¿ya? Todo lo que queda como excedente de producción, se va a ingresar al mercado de inversión, el mercado de fondos prestables, ¿cierto? A través de una inversión. ¿Se entendió? Ok, ya. Sí. Ya, perfecto. Bueno, y esto también lo podemos representar mejor de esta manera. Podemos decir, mira, ¿sabéis qué? Consideremos la tasación de impuestos. Entonces aquí nos quedaría I menos T menos C más T menos G. Y eso es igual a I. Pueden ver que acá el T se nos iría, ¿cierto? Es un cero conveniente. Ujú, Entonces aquí, por ujú. un lado tenemos I menos T. Esto de aquí corresponde a la renta disponible. Esto es el ingreso en términos de bienes y servicios que tendrían los consumidores, los hogares, una vez descontados los impuestos que ellos tienen que pagar. ¿Sí? Ingreso disponible menos lo que ellos consumen en bienes y servicios, ¿cierto? Y a eso le sumamos entonces lo que gana el Estado producto de estos impuestos menos el gasto público. Entonces aquí tenemos esta parte. Tenemos T menos G y acá tenemos esto acá. I menos T menos C. ¿Ya? Lo que está en corchetes, I menos T menos C, ingreso disponible menos consumo, corresponde al... ¿Qué pasó? Al ahorro privado. Esto es lo que ahorran los hogares. ¿Ya? Dado que una vez se les descuenta los impuestos, tienen cierta renta disponible, y esa renta disponible, digamos, el excedente, es decir, lo que no consumen, se considera el ahorro privado. Y por otro lado tenemos el ahorro eh, del Estado, voy a llamarlo ahorro público, que es básicamente los ingresos de las arcas fiscales menos el gasto público. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el ahorro privado más el ahorro público da como resultado el ahorro nacional. Y eso se iguala al nivel de inversión. ¿Me siguieron hasta ahí? Ok. Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, el ahorro privado podemos verlo como I menos T, ¿cierto? Pero sabemos que T en este caso, por las ecuaciones, sería una tasa T pequeña, ¿cierto? Que es una tasa como porcentaje del PIB, entonces sería menos T por I, menos el consumo, la función de consumo, que es C sub 0 más C sub 1 por I menos T, ¿cierto? Pero ya lo corrijo el tiro. Ustedes me dicen si se entiende. Más o menos C1. Todo lo que está aquí corresponde, a ver, quizás si lo dejamos así, se va a entender mejor. Esto de aquí corresponde a la función de consumo que nos dan. Esto de acá corresponde a la tasación de impuestos T, ¿cierto? Y esto es la producción. Ah, ok. Ya, sí. Entonces acá tenemos C sub 0 más C sub 1 por I menos T. Entonces, esto se puede expresar de otra forma. Bueno, como 1 menos T por I menos C sub 0 menos C sub 1 por 1 menos T por I. Ustedes me avisan si se pierden. Ya, y esto nos queda entonces, factorizando, 1 menos C1 por 1 menos T por I menos C sub 0. ¿Sí? Sí. Ustedes me avisan. Ah, ya. Mira, estoy con el. Ah, ok. Con el ahorro privado, ya.
Ujú. ¿Qué letra pusiste abajo? S, coma, no, en el gráfico. Ese coma I. Ah, perfecto. Sí. Ya, lo que iba a explicarles es que nosotros tenemos el mercado de fondos prestables, que es básicamente el mercado donde estamos todos los que son prestamistas. Los prestamistas son aquellos que ahorran y están los prestatarios. Los prestatarios son los que toman bienes de inversión, o sea, se endeudan, digamos, para financiar proyectos de inversión. Por ejemplo, si ustedes ingresan dinero a un banco, ustedes están siendo prestamistas, ¿ya? Y si llega una persona que quiere hacer un proyecto y para ello le pide una deuda con el dinero que ustedes ingresaron a ese banco, ellos estarían siendo unos prestatarios. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera funciona el mercado de fondos prestables, ¿ya? Claramente, como pueden ver acá, el nivel de inversión va a depender del tipo de interés, porque a mayor tipo de interés, nosotros vamos a tener que pagar mayores intereses, ¿cierto? Si es que nosotros Eso, pedimos una deuda Claro, se invierte menos. y por lo tanto se es invierte menos. ¿es una R? Sí, esta es una R, esta es una R, sí, Ya. ¿vale? Y por otro lado, en este caso estamos considerando un ahorro, el cual también se mantiene fijo. Podemos verlo de este estilo, ¿ya? ¿Qué podemos decir de esto? Nótese que, bueno, nosotros en este caso ya no estamos hablando de derivadas, sino que hablamos más que nada como de variaciones, ¿cierto? Las variaciones del ahorro privado ante, por ejemplo, variaciones del consumo base. El consumo base es como un consumo que sí o sí va a tener la gente, independiente de la renta disponible que ellos posean. Entonces, el consumo base podemos ver que disminuye. Si aumenta el consumo base, disminuye el ahorro. ¿Por qué disminuye el ahorro? Porque aumenta el consumo. Entonces ahí podemos ver que lo que va a hacer es que una disminución del consumo, un aumento del consumo base disminuye el ahorro nacional, el ahorro privado en este caso, como el ahorro privado compone al ahorro nacional, disminuye el ahorro nacional, y eso hace que los tipos de interés se suban. En este caso, tipo de interés real. ¿Sí? Ustedes me avisan. Ok. Bueno, por si acaso el tipo de interés real no es nada más que el tipo de interés nominal, el que usualmente nosotros vemos en los bancos, ¿cierto? Menos, a eso se le descuenta, ahí sí. Ese es el tipo de interés que nosotros vemos en los bancos, pero a eso se le descuenta la inflación. Es como que el R vendría a estar en UF, el I vendría a estar en pesos. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ok. Ya. Bueno, eso es por una parte. Aumentos del consumo base disminuyen el ahorro privado, ¿sí? ¿Y el aumento del impuesto tiene que ver con alguna motivación o matemática no? O ¿En qué sea, sentido? del interés, ¿cierto? Aumentaba el interés cuando disminuía el ahorro. Claro, mira, si la gente decide de por sí consumir más, claramente como consume más, tiene menos excedente, ¿cierto? O sea, va a tener menos ahorro privado. Eso hace que el ahorro nacional caiga y en el Sí, mercado, en el equilibrio que se da en el mercado de fondos prestables, eso hace que esta contracción, dado un nivel de inversión, digamos, vamos a asumir que se mantiene invariante ante este aumento del consumo, lo cual igual es poco probable, ceteris paribus, pero ok. Eso logra que se aumente el tipo de interés. Y finalmente, ante una disminución del ahorro, también disminuye el nivel de interés. ¿Tiene sentido por qué se está cumpliendo esto acá? Menos ahorro, menos interés. ¿Sí? sí, Ojo que no, estoy hablando de la cantidad de inversión, no de la función de inversión. ya, ¿Ya? gracias. Ok. Entonces, por un lado, ya dije eso, consumo base. Por otro lado, podemos ver que un aumento de la tasa de impuestos, ¿cierto? Aquí pongámosle la T. No, filo. Un aumento de la tasa de impuestos también reduce el ahorro privado, ¿sí? Porque obviamente si cobras más dinero, la renta disponible de los hogares va a disminuir y por lo tanto van a tener menos con lo que ahorrar.
Entonces, aumento de T, aumento de la tasa de impuestos como porcentaje del ingreso de los hogares, hace que también disminuya el ahorro privado y con ello el ahorro nacional, logrando lo mismo efecto, aumenta los tipos de interés. Y también podemos ver que el aumento de la propensión marginal, propensión marginal al consumo, también disminuye el ahorro privado. La propensión marginal al consumo es nada más como qué tan dispuesto estás tú a variar, ¿cierto? Tu consumo ante variaciones de tu ingreso disponible. ¿Me siguen o no? O sea, si C es una función de C de I menos T, mejor dicho, ya es C sub 0 más C sub 1 por I menos T, ¿cierto? Entonces la variación de C con respecto a I menos T es igual a C sub 1. ¿Sí? C sub 1 vendría a ser la propensión marginal al consumo. ¿Cómo varía mi consumo ante variaciones de mi renta disponible? Es como una especie de elasticidad, pero obviamente a niveles mucho más macro. ¿Sí? Entonces, bueno, nótese eso. Nótese que en primer lugar el consumo base, aumentos del consumo base hacen que el ahorro privado caiga en una relación 1:1. ¿Sí? Mientras que aumentos en la tasa de impuestos hacen que disminuya el ahorro privado, pero no una relación 1:1, sino que usualmente es una menor caída porque se está considerando el efecto de la propensión marginal al consumo. Acuérdense que la propensión marginal al consumo está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces va a caer, sí, pero no va a caer tanto. ¿Me entienden? No caer tanto como lo que haría, digamos, aumentos del consumo base. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Bermeo? Sí, se entendió. Una consulta. ¿Me escuchas? Sí. Delante el compañero preguntó por qué al disminuir el ahorro aumentaba la tasa. ¿Y eso también se puede entender como un incentivo de los bancos para aumentar el ahorro? ¿O Si disminuye el ahorro, aumenta la tasa. sí? ¿Eso? Por la curva de inversión, que depende de la tasa, podría verse de esa forma, ¿no? No, porque en este caso lo que tú estás diciendo es una política económica asociado al mercado de fondos prestables. O sea, yo no te estoy diciendo lo que podría hacer, en este caso, el Banco Central, digamos, para fomentar la inversión. Yo te estoy diciendo es que si no hay políticas económicas y dejamos que el mercado fluctúe, digamos, de acuerdo a su equilibrio, disminuciones del ahorro privado hacen que la tasa de interés suba. Y como la tasa de interés sube, el nivel de inversión de la economía cae. Eso tiene que ver un poco con que hay menos lucas disponibles para prestar, que suba la tasa de interés y baje el ahorro. Papá. Menos lucas disponibles. Claro, eso es. Eso es de hecho. Sí, Al haber menos dinero disponible en el mercado de los ahorros, tenéis que subir la tasa de interés para que menos quieran endeudarse, digamos. Mira, tú puedes ver el ahorro como la oferta de los fondos prestables. Entonces, si cae la oferta, puedes ver que los precios van a aumentar. ¿Sí? Ante una demanda constante. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. En este caso, el precio de los fondos prestables viene a ser, digamos, ¿cómo se llama? Disponible. La tasa de interés real. Claro. ¿Ok? Entonces, igual si se les cuesta como entender esto, siempre acuérdense de que esto es oferta-demanda. ¿Ya? Si cae la oferta, en este caso de fondos prestables, porque estamos viendo el mercado de fondos prestables, aumenta el precio, ¿ya? Y disminuye la cantidad de equilibrio. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces eso. ¿Qué podemos decir de esto, del ahorro privado? Aumentos del consumo base, aumentos de la propensión marginal al consumo y aumentos de la tasa de impuestos
hacen que el ahorro privado caiga. Si el ahorro privado cae, el ahorro nacional cae, ¿cierto? Y si el ahorro nacional cae, entonces la tasa de interés aumenta y el nivel, digamos, de equilibrio, o el nivel de inversión, digamos, de equilibrio disminuye. ¿Ya? Eso es por un lado. ¿Cómo Y ahora, sabes por que otro C lado, sub 0, perdón, es el consumo base y C sub 1 es la propensión al consumo? porque lo establecen las ¿Lo funciones. menciona? O Ah, sea, no, perfecto. no lo menciona, pero sí te da Se esa idea. entiende que es Sí, así. claro. Ya, ya, ok. De hecho, no sé si ustedes ya vieron estas clases, pero ahí el No, hoy profe... día los tocaba Cristian y por eso está. Sí, Ah, Ya teníamos bueno, esta clase y venía la ayudantía y como no lo hizo la clase, quedamos ah, colgados. Y claro, justamente era claro. esta clase para poder hacer el trabajo. Ya te entiendo. Entonces, Ah, yo lo que tú lo... dijiste que nos podía ayudar sería ideal, porque Ya. estamos ahí, tenemos una pequeña laguna, Ya, Ahora pero en quedamos todo bien. caso, aquí estamos viendo el caso aplicado de lo que ustedes deberían estar viendo con esto. En este caso, bueno, dado que no lo han visto, este es un consumo base que, si ustedes se dan cuenta, no depende de la renta Sí, disponible que tengan. Independiente de la y renta el otro, disponible, ujú, claro, C sub 1 sí depende. sí depende, y es la propensión marginal Claro, al consumo. Eso es como ok, inherente, es como un factor exógeno al fin y al cabo. ya. Dependiendo de qué tan sensible sea el consumo a cambios en la renta, ¿cierto? Ujú, Vamos a ver cómo varía el consumo. ¿Ya? ya, Eh, perfecto. vale, esto acá, el T, viene a ser un porcentaje, ¿ya? Del PIB. O sea, vamos a cobrar tanto porcentaje del PIB como impuestos. Lo mismo por el gasto. Vamos a gastar tanto porcentaje del PIB real como gasto público. Y en el caso de la inversión, tenemos una inversión base que no depende del tipo, del tipo de interés real, independiente de cómo varía el tipo de interés real. Si este es cero, por ejemplo, aún así vamos a invertir y cero. La economía va a seguir invirtiendo y cero, por determinadas razones. Esto es un modelo. Y uno, en este caso, vendría a ser la sensibilidad de la inversión a los cambios en el tipo de interés. ¿Sí? ¿Se entendió? Me parece que sí. Sí, se entendió, gracias. Ya. Bueno, entonces eso. Vamos un poquito más rápido. Tenemos entonces el ahorro privado. Vamos ahora al ahorro público. El ahorro público no es nada más que T menos G, ¿cierto? Y habíamos dicho que esto es lo mismo que T menos G chica multiplicado por I, ¿cierto? No hay nada más que hacer ahí. ¿Qué podemos decir de esto? Que en este caso, aumentos de la tasa de impuestos implican aumentos del ahorro público, claramente, porque las arcas fiscales se ven aumentadas. Aumentos de la proporción del gasto público con respecto al PIB real implica disminuciones del ahorro público, claramente porque estamos gastando más en proyectos, por ejemplo, de infraestructura, de educación, de salud, etc. Y estamos reduciendo las arcas fiscales. ¿Sí? Ok, Ustedes me avisan. ¿ya? Finalmente, el ahorro nacional corresponde a la suma de los ahorros privados y públicos y sería nada más que 1 menos C1 por 1 menos T por I menos C0 más, ¿cierto? T menos G por I. ¿Ya? Y bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Creo que no vale la pena seguir como desarrollando este modelo. ¿Qué podemos decir del ahorro nacional? Ahora sí, tenemos el esquema completo. Aumentos de la progresión marginal al consumo, o sea, si la gente está dispuesta a consumir más, si es que aumenta la renta disponible, aumentos de eso implican disminuciones del ahorro nacional, ¿cierto? Caería en una razón 1 menos T por I, ¿ya? Por cada, digamos, punto de aumento en la propensión marginal al consumo. ¿Okay? Aumentos del gasto público, aumentos del gasto público implica entonces también caídas del ahorro nacional, ¿ya? En una razón de I. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos ver que el ahorro
perdón, el aumento del consumo base de los hogares implica una caída del ahorro nacional en una relación 1:1. Y finalmente, un aumento de la tasa de impuestos implica, por un lado, la disminución del ahorro privado en una razón 1 menos C1 por I, ¿cierto? Pero, por otro lado, implica un aumento de las arcas fiscales en una relación 1 por I. Entonces tenemos, por un lado, que aumenta en I veces, ¿cierto?, el ahorro público, y por otro lado disminuye en 1 menos C1 por I veces, ¿sí?, el ahorro privado. Entonces tenemos, por un lado, tenemos que aumenta en una razón de I, ¿cierto?, por cada, digamos, punto porcentual que se aumenta la tasa de impuestos, pero por otro lado vemos que el ahorro privado cae en una razón de 1 menos C1 por I. ¿Ya? Esto es ante variaciones de T, aumentos de T, por ejemplo. Entonces, podemos ver que, ¿qué efecto es mayor? Podemos ver que en este caso, como C1 está entre 0 y 1, y además lo estamos restando al 1, podemos ver que este efecto de acá es menor. Entonces, aumentos de la tasa de impuestos implican aumentos del ahorro público e implican disminuciones del ahorro privado, quedándonos finalmente con aumentos del ahorro nacional. ¿Sí? O sea, podemos decir que mayores impuestos implican mayores aumentos de ahorro nacional, a pesar de que los consumidores tendrían menos ahorro. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, eso es bastante interesante, porque si nosotros aumentamos los impuestos, podemos, en este caso, aumentar el ahorro nacional, vamos al caso contrario, y el nivel de inversión ya sería mayor. ¿Qué implicaría esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos mayores arcas fiscales, podemos implementar mayores proyectos sociales, mayor infraestructura, mayores planes de vacunación, etc. ¿Sí? ¿Y eso por qué puede ser? Porque el tipo de interés, la tasa de interés real, disminuye. Ok. Ya. Esa sería la B. Vamos a la C. Lo dice, considere los siguientes valores. A través del equilibrio del mercado de fondos prestables, obtenga la tasa de interés de equilibrio de la economía. O sea, básicamente vamos a llevar todo lo que hemos dicho anteriormente, lo vamos a llevar a números. ¿Ya? Entonces, déjenme poner ahí. Perfecto. Voy a copiar los valores. Y ahí está. Esos son los valores. Entonces, vamos a hacer el primer método, que va a ser el método directo. Esa es la C, ¿cierto? Esta es la... Ah, sí, la C. La C. En todo caso, yo después voy a subirles un Excel con la pauta, así que no se preocupen. Método directo, entonces. Este va a ser el consumo. Acuérdense que el consumo era C sub 0 más... Más C sub 1 por 1 menos T, parece. Ya, por 1 menos T, Sí. pero por I, ¿cierto? Por ahí. Sí, por I. Que sería en este caso la producción. I barra. Acuérdense que estamos... Exacto, exacto. Es el equilibrio Hijo. entre la demanda de bienes y servicios y la oferta nacional de bienes y servicios. Y ahí Y estaría. eso pasa porque es a largo plazo. Si hubiese sido a corto, eso es variable. Claro, exactamente. En Ujú. el largo plazo nosotros estamos Pleno utilizando empleo, por la decir. mayor cantidad de factores productivos. Sí. Ya, sí. Ya, entonces, chuta. Y ahí está. Y podemos ver el consumo. Si quieren podemos ver así en miles de bienes y servicios. ¿Qué más tenemos? Tenemos la inversión, ¿cierto? La inversión vendría a ser I sub 0 menos I sub 1 por R. Vamos a dejar el R, no sé, aquí. Espérense. Este es el R. ¿Okay?
está el R. Pongámosle, no sé, por ejemplo, la tasa de interés, no sé cuánto estará la tasa de interés hoy. Esto es un 3%. Supongamos eso. Obviamente tenemos que encontrar esta tasa de interés. Chuta. Ya. Eso es, claro, la inversión. Y finalmente falta el gasto público, que sería nada más que la tasa de gasto público por la producción. Ahí está. Ahí pongámosle los separadores. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos el método directo, calculamos el consumo, calculamos la inversión, calculamos el gasto, ¿cierto? Entonces, Ujú. ahora lo que podemos hacer es calcular el ahorro total. Bueno, ya calculemos el privado. Sería la producción y menos la tasa de impuesto, o sea, este es el ahorro privado, acuérdense de eso. Menos C, menos el consumo. El consumo está acá. Esto es ahorro privado. ¿Sí? Acá viene a ser el ahorro público, que sería T menos G. O sea, tasa menos esta tasa multiplicado por I. Por el IVA. Ahí está. Podemos ver que el ahorro público es negativo, lo que implica que estamos en un déficit fiscal. O sea, estamos gastando más de lo que ingresamos a nuestra arca fiscal. ¿Ya? Usualmente esto es muy común. Esto se llama deuda pública. ¿Ok? Se llama COVID. No necesariamente. O sea, por ejemplo, Estados Unidos es muy conocido porque últimamente tiene deuda pública. ¿Ya? Y adivinen quién le está comprando toda esa deuda pública. China. Entonces, es un punto a considerar. ¿Ya? Nuestros países también pues, tienen deudas públicas igual considerables. Sobre todo, imagínense, Argentina, por ejemplo, que le pidió un préstamo No ha al pagado FMI nada. y no ha Mm. pagado nada. Es que al final esos préstamos son contraproducentes, pero bueno, eso se llama economía normativa. En cambio, lo que nosotros estamos viendo es economía positiva. Si hace esto, ¿qué pasa con esto? Economía normativa más como, debería hacer esto, debería pasar esto para que hiciéramos esto. ¿Lo correcto en el fondo Es en base como, o lo más lógico? no sé si lo más lógico, normativas como, deberíamos aumentar los impuestos para hacer tanto. Eso es normativo. Es una O sea, percepción de un economista, por ejemplo, o de un agente político. La economía positiva te dice, si tú aumentas el impuesto, va a pasar esto. Va a aumentar la tasa de interés, como podemos ver anteriormente. No te estoy diciendo una percepción mía, te estoy diciendo lo que va a pasar de acuerdo al modelo macroeconómico. Ok. No es normativa, es lo que debería ser. Positiva es lo que está pasando. Algo así. Ya, entonces el ahorro nacional es la suma del ahorro privado y del ahorro público. Ahí estaría. Tenemos el ahorro y, bueno, podemos calcular la inversión, ¿cierto? Pero un poquito. La inversión nacional, podríamos llamarla, sería igual a I sub 0 menos I sub 1 por R. ¿Cierto? Ahí estaría. Como podemos ver aquí, mira, justo se está cumpliendo. A ver, Eso si ya yo le estaba cambio- calculado, ¿no? No. No está calculado. Acá en el I0. Pongámosle 1,5%. Supongamos, ya en este caso, podemos ver que el ahorro nacional es menor que el ahorro, ¿cómo se llama? Perdón, la inversión nacional. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar un valor de R que es tal que el ahorro nacional sea igual al ahorro, perdón, a la inversión nacional. Entonces lo que voy a hacer yo, vamos a ver si funciona, es irme a datos, análisis de datos, no, perdón, solver, pero un poquito. Claro, solver. Muchas gracias, Claudio. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí, no sé si se ve la pantalla, creo que no. Sí se ve. ¿Sí se ve el Sí. solver? Perfecto. Entonces, nuestro objetivo va a ser el R. Nosotros queremos
No, mejor. Nosotros queremos variar la inversión para que tenga el valor de, en este caso, está acá, po, 35.799,77. ¿Por qué tiene que tener ese valor? Porque el ahorro nacional no depende del tipo de interés. Este es constante, independiente del tipo de interés. De hecho, ya lo vimos, que al variar el tipo de interés no pasaba nada. Entonces, vamos a cambiar, ¿qué celdas? Vamos a cambiar R. Veamos qué pasa. Ahí me tiró 2,10. ¿Sí? Déjenme ver cuánto me da acá. Ya, claro, 2,10. En mi caso, yo tengo 2,28. Veamos qué tal. ¿Qué pasó? Se fue. Sí. 2,10. Tira eso. Yo tengo 2,28. Ya. Pasa que esto no es 35.799,77. O sea, debe tener más decimales. Claro, ahí está. Solo por eso varió, pero entre comillas, si hubiera sido como un valor entero, hubiéramos llegado a la solución rápida. En este caso, la solución que yo encontré era 2,28, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Lo otro que podemos hacer para tener un valor más exacto es decir, mira, ¿sabéis qué? Yo tomo S menos I. Esta es la variación, vamos a llamarlo vale. Entonces, vámonos acá a lo mismo. Datos, solver, y vamos a establecer nuestro objetivo, que ahora va a ser el var, para que tenga un valor Variación de 0. 0. Exactamente. Veamos qué pasa. Ahí está, él lo tiró, 2,28. Claro. ¿Se Con entiende? eso rescatas todos los decimales. Exactamente. Entonces, aquí estamos diciendo que para una tasa de interés real del 2,28%, tanto el ahorro como el nivel de inversión de la economía van a ser iguales. O sea, se estaría cumpliendo el equilibrio. Vamos a ver si tengo por acá la pauta. Ya ahí está. Claro, ahí está el ahorro que yo les había comentado. Y acá está, bueno, la resolución. Como el ahorro es constante, ¿cierto? Y no depende del nivel R. Aquí podemos reemplazar los valores de I sub 0, I sub 1 y despejamos R. Y está la resolución, digamos, no en Excel, sino como casi como a mano. Y ahí ustedes van a encontrar esta tasa. ¿Se entendió? Yes, sir. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, esa vendría a ser la tasa de equilibrio. 2,28%. Estaría. Ya, después dice... bueno. Esa es una forma. Espérame un poquito. Hay otra forma. Claro. Y es tomando esta expresión que ya habíamos calculado antes. No, bueno, en todo caso es lo mismo. Lo único que hubiera hecho yo acá sería tomar esta ecuación. Parece. ¿No cambiaste de pantalla, parece? ¿No? Voy. No. Gracias. Ahí sí. Hubiera tomado esta expresión, que es la que calculamos antes, ¿cierto? Y lo hubiéramos dicho como 1 menos C1, ¿ok? Por 1 menos T, hasta ahí, más T menos G, menos G, ¿cierto? Todo eso por la producción, y a eso le restamos el consumo base, C sub 0, y ahí tendríamos también el ahorro nacional. Viene a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Ustedes pueden hacer tanto por el método directo, calcular el consumo, la inversión, el gasto, o pueden hacerlo con el modelo que ya habíamos desarrollado antes. ¿Ya? Es como para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos a la ayudantía. Nos dice, dados los valores del inciso anterior, ¿cómo afecta el consumo? ¿Cómo afecta el aumento del consumo y una expansión de la inversión en el equilibrio del mercado de fondos prestables? Considere ambos shocks por separado, cada uno con una magnitud de 1000 unidades de bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, lo que queremos ver es cómo aumenta el consumo y una expansión de la inversión. Un aumento del consumo viene a estar dado o reflejado por un aumento del consumo base, ¿cierto? Y una expansión de la inversión vendría a estar dado
por un aumento de la inversión base y sub 0. O sea, vamos a ver cómo varía antes C sub 0 y antes I sub 0. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Entonces vamos allá. Dice en 1000 unidades de bienes y servicios. Como estamos viendo todo en miles, eso implica que vamos a variar en 1, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es, creo que D. Lo único que varía es que C sub 0 prima, en el primer de los casos, va a ser igual a C sub 0 más 1. ¿Ya? Entonces podemos calcular al tiro el ahorro. Vamos a utilizar la fórmula que está acá arriba. O no, vamos a hacer el método directo para ver cómo varían los consumos. ¿Ya? Consumo es igual a C sub 0 más C sub 1. Bueno, que sería... El bueno, el de nuevo. sí, gracias. Lo corrijo al tiro. 1 menos T por la producción. Y ahora sí, corregimos este de acá. Este es el nuevo consumo base. Ahí está. Entonces podemos ver que claramente se aumenta el consumo base en miles, en 1000 unidades de bienes y servicios. A ver, espera un poquito. Voy a dejar todo esto de una como número, para que no nos moleste más. Ahí sí. Consideramos dos decimales. Ya. Inicialmente el consumo era de 125.064,43 miles de bienes y servicios. Ahora es 125.065. O sea, varió en... La relación es 1:1, básicamente. ¿Ya? Tenemos que el nivel de inversión, bueno, no lo sabemos de antemano. Vamos a dejar aquí como I sub 0, que no está variando I sub 0, menos I sub 1 por lo mismo, R voy a dejarlo acá. Acá está el R. ¿Ok? Esto está en porcentaje. ¿Vale? Había variación de I sub 0 en el enunciado. Sí, pero son ambos efectos ¿Sí? por separado. Por separado. Ah, ok, ya. Tenemos eso y tenemos el gasto público, que sería G por I. ¿Vale? Ahí estaría. Ya. Entonces, calculemos. Oh, espera un poquito. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, perdón, no sé qué pasó. Vale, el ahorro nacional calculemos de una nomás. Sería la producción menos el consumo menos el gasto. Estaría el ahorro, ¿cierto? Ya, tenemos la inversión acá y vamos a decir la variación S menos I. Ya nos daba en este caso menos 1. Nosotros buscamos que este valor sea 0, ¿cierto? Entonces para ello, vamos a lo mismo, el solver. Ahora variamos este de acá, tal que sea 0. No, perdón. Variamos la variación que está acá, tal que sea 0, cambiando las variables de R que están acá abajo. Ahí sí. Resolvemos. ¿Qué pasó? Miren, varió en este caso a 12,28. O sea, ¿qué pasó? Aumentó el consumo base. Si ustedes se acuerdan, si aumenta el consumo base, disminuye el ahorro nacional. Si disminuye el ahorro nacional, aumenta La tasa. la tasa de interés real y con ello disminuye la inversión. Veamos si disminuye la inversión. Aumenta la tasa, podemos ver en un 10%, y la inversión disminuye de 35.800, creo que eso es base, ¿sí? A 35.798. Voy a comprobar en todo caso. 35.799 a 798. O sea, varió en 1000 unidades. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el nivel de inversión.
Entonces hacemos un nivel I sub 0', que ahora sería, vamos a considerar un aumento, entonces 35.800 más 1, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a considerar esto nomás. Voy a copiar las expresiones para hacerlo más rápido. Ya sé lo que acá hay que cambiarle esto aquí. Esto de aquí sería el consumo base. Vamos a decir que no varió el consumo base ahora, pero sí varió la inversión base. Comprobemos. Parece que está todo en orden, sí. Ya, vamos a copiar esto acá. Vamos a dejar acá la inversión como I sub 0 menos. Ahora, pucha, otra vez me olvidé equivocar. Ya, filo. I sub 1 por la tasa R, ¿cierto? Ahí está. Y esto le cambio por la nueva inversión. Ahí estamos. Perfecto. ¿Ya? Y finalmente el gasto público, ese sí debería ser el mismo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? Ya, perfecto. no. Y No. hacemos lo mismo. Tomamos esto acá, tomamos esto acá. Aquí podemos ver. Ya, aquí estaría mal esto. Ahí sí. I menos C menos G. Ya, perfecto. Obviamente aquí va a dar cualquier cosa. Pongámosle, por ejemplo, 5%. Y podemos ver que obviamente no está cuadrando el ahorro con la inversión. Hacemos lo mismo. Vamos al solver. Datos solver. Cambiamos la variación que está ahora acá abajo para que tenga un valor de 0, cambiando el R que está aquí. Está acá. Resolvemos, aceptar y miren, también da 12,28. O sea, estamos diciendo que si aumenta la inversión base en 1000 unidades de bienes y servicios, ¿okay? En este caso, lo que estaría pasando es que de por sí la tasa de interés estaría subiendo ahora un 12,28%, pero nótese que en este caso el ahorro no está cambiando con respecto al caso inicial. El caso inicial, ¿dónde está? Aquí está el caso inicial, 35.799,77. El ahorro no cambió. O sea, si vemos gráficamente qué está pasando, voy a borrar todo. Ya. Veamos qué pasó inicialmente. Ya. Supongamos entonces, tenemos la inversión, acá tenemos R, tenemos S, I. Sabemos que la inversión tiene esa estructura y el ahorro tiene esta estructura. Si aumenta el consumo base, podemos ver que el ahorro nacional disminuye, haciendo que la tasa de interés suba y el nivel de inversión caiga. ¿Ya? Eso es lo que vimos inicialmente. Pero ahora lo que está pasando es que la inversión va a experimentar una expansión debido a un aumento en su inversión base. Por lo tanto, vamos a esperar algo de este estilo. ¿Sí? Entonces, si bien se expande la curva de inversión, podemos ver que como el ahorro no depende de la tasa de interés, ¿cierto? Se va a mantener en el mismo lugar. Entonces, lo único que logramos con un aumento de la inversión, de una expansión de la inversión, es que aumente la tasa de interés. Pero la inversión de equilibrio va a mantenerse en el mismo lugar. Lo mismo para el ahorro de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Estaríamos O sea, si entonces... aumenta la inversión, está obligado a aumentar la tasa de interés para mantener como se refiere, como para mantener el valor del coeficiente. ¿Cómo, perdón? No entendí muy bien. Es que si aumento en la inversión, estoy obligado a aumentar la tasa para Claro, porque si mantengo fijo, digamos, el ahorro, y para mantener ese valor, tiene que obligadamente aumentar la tasa. claro, exactamente, sí. Eso es lo que está pasando, sí. Ya. Claro, había otro método, espérenme. Claro, ahí se puede hacer un método con la variación, en este caso. Claro, y eso sería como tomando la expresión de ahorro. Espérame un poquito. Vamos a hacerlo. Voy a copiar esto de aquí. Vamos a ir al... No sé, ¿no?
Ahí está. No sé si está viendo el Excel. No, creo que no. Ahora sí. No, está, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer el método de variación. Podemos ver que ante aumentos de C sub 0, ¿cierto? El R estaría cayendo en... creo que no tengo el R, no tengo la expresión del R. Ya, pero pasa que el S, que es esto de aquí, se iguala al I, ¿cierto? El I es igual a I sub 0 menos I1 por R, ¿cierto? Por lo tanto, R sería I sub 0 menos toda esta expresión partido en I sub 1. Veámoslo en la pauta, yo creo que se va a entender mejor ahí. Ya. Creo que esta es la D, ¿no? Sí. Bueno, aquí están en todo caso las expresiones, por si acaso, para que lo puedan ver después. Pero a lo que yo iba era esto de acá. Miren, tenemos, claro, tenemos aquí el ahorro, ¿cierto? Y el ahorro es igual a la inversión, pero la inversión es igual a I sub 0 menos I sub 1 por R, ¿sí? Entonces nótese que podemos despejar R y obtener entonces una ecuación para la tasa de interés de equilibrio en función de C sub 0, de T, etc. O sea, voy a esto. I sub 0, o mejor lo hago con contexto, I sub 0 menos I sub 1 por R es igual a la inversión. Y eso es igual al ahorro en el equilibrio, ¿cierto? Entonces en el equilibrio yo puedo expresar I sub 0 menos la función del ahorro es igual a I sub 1 por R, y finalmente el ahorro de equilibrio vendría a ser, ¿estoy bien, cierto? Claro, I sub 0 menos el ahorro dividido en I sub 1. ¿Perfecto? Entonces a eso iba yo. Entonces podemos ver cómo varía la tasa de interés directamente a través del consumo. O sea, la expresión de R sería I sub 0 menos todo esto que está aquí dividido en I sub 1. ¿Me sigue? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Ya, o sea, en el equilibrio estamos diciendo I sub 0 menos S, o sea, menos todo esto, partido en I sub 1, eso es igual al R de equilibrio. Entonces, ¿Ya? si nosotros aumentamos en una unidad el C sub 0, entonces nos quedaría el R sería I sub 0, perdón, sí, I sub 0 menos todo esto más C sub 0 partido en I sub 1. Entonces, si variamos en 1 C sub 0, nos quedaría ante aumentos de C sub 0, el R aumenta en 1 partido en C sub 1. Espero que se haya entendido. 1 partido en C sub 1. Ahí está. No, ese es el C sub 1 prima, disculpa. Aumenta en C sub 1. Ahí está. No, igual de eso. Ya, bueno. ¿Se entiende o no se entiende? Ustedes me avisan. ¿Ya? Eso no debería haberte dado igual los 12,28. Bueno, te equivoco. No, disculpen. No era, no sé qué puse, era ni sub 1. Ahí sí. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos diciendo es que por cada aumento en el consumo base, la tasa de interés aumenta en un 0,1. ¿Sí? O sea, lo que sería un 10%. ¿Sí? Ok. Entonces, la variación del R sería nada más que la variación, bueno, esta variación que tenemos acá, multiplicado por la variación del C sub 0. ¿Y cuánto varió efectivamente? En 1000 unidades, o sea, por 1. Ahí estaría. ¿Me siguen? O sea, ahora el R' sería el R inicial, que encontramos en el equilibrio inicial, 2,28, más la variación que nosotros encontramos acá. Y ahí llegamos también a 12,28%. Ese es otro método. Claro, también se puede hacer lo mismo para la inversión. Podemos ver que
como yo les dije, el R de equilibrio sería I sub 0 menos todo esto, ¿cierto? Partido en I sub 1. Entonces, como está I sub 0 al principio, la variación, digamos, del R de equilibrio ante I sub 0 sería lo mismo, 1 partido en I sub 1. O sea, lo mismo que está acá arriba. 1 partido en I sub 1. ¿Sí? Y ahí obtenemos esto, lo mismo, porque aumenta también en 1000 unidades. Si hubiera aumentado en 2000 unidades, ahí claramente ya no sería lo mismo, aumentaría un 20%. Pero como ambos aumentan en 1000 unidades, la tasa de interés experimenta el mismo cambio, 10%. Entonces en este caso, el R' sería el R que encontramos inicialmente, más el R que está acá. Y esa es la razón, digamos, por la cual la tasa de interés varía de igual manera si es que tenemos los mismos efectos en mismas magnitudes en el consumo base y en la inversión base. ¿Ya? Ok. Entonces, nótese que ahí lo que más varía es la tasa de interés. Pero el nivel de inversión de equilibrio va a depender, digamos, de qué es lo que se varía. Si se varía el ahorro, también varía el nivel de inversión. Pero si varía la inversión, se expande la inversión, por ejemplo, el nivel de ahorro, el nivel de inversión de equilibrio permanece invariante. Ujú. ¿Ya? Eso sería entonces la D. Y ya la última, que es un poquito más conceptual, con esto ya termino, dice, ¿cómo cambiaría la respuesta del inciso anterior si tanto el consumo como la inversión dependieran del tipo de interés real? ¿Cómo interpretaría esta situación? Bueno, entonces para ello yo voy a decir que, mira, ¿sabéis qué? El consumo, nosotros habíamos dicho que era una función que dependía de la renta disponible, ¿cierto? Entonces era C sub 0 más C sub 1 por I menos T. Perfecto. Ya, si quieren verlo también podemos verlo como 1 menos T por I. ¿Ya? Pero ahora vamos a incorporarle un factor C sub 2 que hace que disminuya el consumo ante aumentos de la tasa de interés real. Y ustedes se preguntaron, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa que, vamos a dejar que ahora ya no depende solo de la renta disponible, sino que también depende de la tasa de interés. La tasa de interés es básicamente un costo de oportunidad. Imagínense ustedes como prestamistas, ¿ya? Si ustedes tienen dinero y si aumenta la tasa de interés de los bancos, implica que ustedes podrían hacer depósitos a plazo, por ejemplo, y tener mayores intereses. Entonces, tener plata, ¿cierto?, ante aumentos de las tasas de interés de los bancos, implica un costo de oportunidad. ¿Ya? Si aumenta la tasa de interés de los bancos, yo voy a querer tener menos plata en mi mano y quiero, o me veo incentivado a ahorrar más. Si me veo incentivado a ahorrar más es porque estoy consumiendo menos, dado que yo siempre gano lo mismo. ¿Se entiende? Claro, exactamente, Claudio. Lo voy a invertir. Si la tasa de interés aumenta, es decir, va a aumentar mis ganancias, mis intereses. Y por lo tanto me veo incentivado a ahorrar. Dado que yo estoy ganando siempre lo mismo, para ahorrar más implica consumir menos. Y por lo tanto, un aumento de la tasa de interés real implica disminuciones del consumo. ¿Ya? Entonces, en este caso no vamos a llegar a un modelo, pero sí sería interesante que ustedes pudieran desarrollarlo, ¿cierto? Encontrar quizás la tasa de interés de equilibrio en función de esto, ¿ya? Porque ahora implementaríamos una sensibilidad a la tasa de interés real, tal como tiene la sensibilidad el nivel de inversión. Vamos a ver si la ayudantía, en la pauta de la ayudantía la incorporé, no estoy seguro. Claro, aquí como les dije, tenemos eso, y como el consumo ahora también depende de la tasa de interés real, el ahorro también dependerá de la tasa de interés real. Eso es muy interesante, o sea, estamos diciendo que a mayor tasa de interés real se consume menos, y como se consume menos, se ahorra más. Mayor tasa de interés real, mayor ahorro. Entonces tendríamos esta estructura. ¿Se entiende? Ya no sería vertical. No, ya no sería vertical. Ahora sí va a depender de la tasa de interés, siempre y cuando consideremos en el consumo a la tasa de interés real. Entonces ahora, tanto el ahorro como la inversión en el mercado de fondos prestables van a depender del tipo de interés real. Y ahora, analicemos los mismos efectos. Primero, aumentemos el consumo base. Si aumentamos el consumo base, como pueden ver en la figura A,
¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir, no, va a aumentar el consumo, y como aumenta el consumo, disminuye el ahorro. ¿Ya? Esa disminución del ahorro hace que disminuya tanto el ahorro como la inversión y que aumente el tipo de interés real, o la tasa de interés real, que es básicamente lo mismo que habíamos visto antes, solo que ahora la curva tiene cierto grado de inclinación, dado por ese C sub 2 que habíamos dicho, que es la sensibilidad que tendría en este caso con respecto al R. ¿Me siguen? Ujú. Y por otro lado, cuando aumentamos la inversión base manteniendo el ahorro constante, podemos ver que aumentamos la inversión mediante un aumento de la inversión base y sub 0, ¿cierto? Pero en este caso, si bien aumenta la tasa de interés como pasó anteriormente, también va a experimentarse un aumento en el ahorro y en el nivel de inversión. ¿Ya? Eso es muy interesante. A diferencia del caso inicial, que habíamos dicho que no se afectaba el equilibrio. El ahorro, la inversión de equilibrio a mantenerse iguales. En este caso no es así. En este caso sí se verían aumentados. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. Ya. Eso sería la ayudantía. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces aprovechemos. No sé si tienen energías, no sé si tienen ánimos para ver el tema de la Ujú. tarea. Sí, Sí, súper. veámoslo al Sí. tiro. Ya. Yes. No sé si alguien puede compartir el enunciado. No sé si lo tienen por ahí. Dame un minuto. Ujú. No se lo ocurre. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la ayudantía por mientras? Buenísima. Buenísima. Sí, bien Sí. denso esta materia. O sea, si bien es Tiene harto fácil de análisis. calcular y todo, es harto análisis. Mucho, mucho Sí. análisis. Y lo otro que Sí. estamos considerando, no estamos considerando, es que muchos de estos shocks económicos van a impactar en otras variables. Por ejemplo, si se prevé que aumente el consumo, quizás la inversión, la curva de inversión, se ve afectada. Nosotros estamos haciendo un análisis ceteris paribus, o sea, estamos diciendo no se va a ver afectado, pero claramente en la vida real va a pasar algo distinto. ¿Ya? Hay un mayor nivel de incertidumbre. ¿Ok? Ok. En el Ya. chat está la La tarea. compartí en el chat. Sí. Ah, ya, perfecto. Vamos a guardarla, vamos a abrirla. Ya, perfecto. Ya, yo creo que con lo que vimos hoy deberían estar en mejores condiciones para hacer la tarea. Vamos a compartirla. Ya. Vale. Bla, 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 sí. Ah, bueno, lo otro que no les dije es que la visión de largo plazo, la que se usa es la visión neoclásica, ¿ya? Tiene un mejor ajuste a lo que pasa en la vida real, por si acaso. La visión neoclásica. En el corto plazo vamos a ver lo que se llama la visión neokeynesianista y en el muy largo plazo vamos a ver la visión de Solow, ¿ya? Que incorpora otras cosas como el crecimiento del capital y cómo eso influye en las productividades, el crecimiento de la productividad. Ya, entonces dice, la actividad consiste en graficar las series de tiempo de distintas variables macro a la luz de los... Ya, ok. Entonces ahí les dan las fuentes y otras que ustedes pueden conseguir. Ya, para poder encontrar que una baja en el consumo del país socio implica una baja en las exportaciones de Chile o que las aumente. Ya, se entiende que usted no ha tenido econometría, por lo que no se pide que formule modelos para predecir los efectos, pero sí sabe leer gráficos y series de tiempo, por lo que debe realizar los siguientes pasos. Ya, aquí está el paso a paso. Determinar qué series de tiempo contenidas en la base de datos representan correctamente las variables del modelo neoclásico. Esto es importante puesto que las variables pueden ser nominales, reales como porcentaje del PIB, entre otras mediciones. Por eso haremos esto en clase. Ok, lo van a hacer en clase. Con los datos en Excel para sus países puede graficar con un gráfico de dispersión el que considere adecuado. Ya. Puede analizar el comportamiento temporal de las curvas, ya sea por simple observación o por construcción de nuevas series de tiempo, como puede ser el crecimiento del PIB, que está dado por la variación porcentual interperiodo de la serie PIB. Y concluye sobre el objetivo y ofrezca un análisis interesante, robusto y aportivo al grupo de curso. Ya, ¿cuál es su duda? ¿Cuáles son Es sus que la dudas? 1
no la tuvimos en la clase. Claro, la Desde 1 los es 1 la ya no la tuvimos en la. Ya, ok, especialmente claro. la 1. Ya, entonces dice determinar qué serie de tiempo contenida una base de datos representan correctamente las variables del modelo neoclásico. Cristian, Ujú. sí, ¿qué se debe entender por series de tiempo? Mira, justo estoy estudiando eso en gestión de inversiones. Una serie de tiempo es básicamente un proceso, podemos llamar un proceso, ¿ya? El cual va a depender del tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos analizando, no sé, los precios diarios de alguna acción. Es una serie de tiempo, Sí, sí. ¿ya? ¿Se entiende? Porque va a ir Mm. determinado por el tiempo, En además de pocas otras palabras, es variables. como un gráfico ¿cómo se dice? Un ploteo, pero con la línea del tiempo. O sea, un dato Claro, diario, por decírtelo así, y te va a Ah, dar una tendencia. claro, lo que claro, pasa es en que estas bases que se expresa cualquier variable al correr de los años. claro, en El este PIB caso anual durante determinado tiempo, por ejemplo. estamos incorporando el tiempo como una variable regresora. Ese es el tema. Mm. Pero obviamente, como ustedes no han visto econometría, tampoco creo que sea un análisis tan detallado de eso. Sí, el PIB en años corresponde a una serie de tiempo. ¿Ya? Y otra característica de la serie de tiempo es que tienen tendencia, que es un efecto que se puede ver en el largo plazo, entre, no sé, de 3 años o más. También tiene tiene la ciclicidad, que eso se puede ver entre periodos interanuales, por ejemplo. Tienes también la estacionalidad, que eso es entre periodos intraanuales. Y tienen también el factor de error, que siempre se considera. Entonces tienen como una descomposición ahí, puede ser multiplicativa, aditiva, pero no creo que vaya mucho de eso, como de la teoría, sino más como aplicado. Entonces, Dice, ¿qué determinar qué serie de tiempo? ujú. Por ejemplo, el PIB. Esa es una que vamos a usar, ¿cierto? Claro, mira, por ejemplo, También deberíamos usar las exportaciones. metámonos a... Cristian, yo tenía la mano levantada, pero Dale, sí. quería complementar. Lo que hizo el profe en la clase fue entrar al banco, ahí justamente al tema del Banco Mundial, y Ujú. vio varios indicadores, Sí, entre ellos el PIB real con el dólar fijo del 2010. ¿Ya? sí, Él dijo que ese era un buen indicador. Ahora, lo que yo entiendo con la pregunta uno es que en definitiva hay que elegir uno de las variables y hacer una serie de tiempo. Eso es lo que entiendo yo, porque yo me podría basar, como dijo Cristian, tal vez, no sé, en la inversión, que es una de las tantas variables como lo entiendo, lo entiendo porque el PIB se compone de varias variables, inversión, ¿cómo se dice? Consumo, sí. etcétera. Entonces yo creo que el general sería el PIB como tal. Claro, o sea, pueden basarse en los modelos que ustedes ven en clase, por ejemplo. Podrían considerar, no sé, quizás el ahorro bruto. Esto vendría a ser como el porcentaje, tal como vimos como los porcentajes te dije chico. Ya, viene a ser lo mismo. Esto es como un S chico. Tienen eso, mira, pueden ver incluso el crecimiento del PIB, pueden ver las deudas, eso es el T menos G, ¿cierto? Eh, pueden ver, bueno, formación bruta de capital, que eso viene a ser la inversión. Pueden ver la inflación, ¿ya? Entonces, esa es la idea, como que se trate de ver qué tanto se ajusta, digamos, al modelo. Quizás podrían, por ejemplo, considerar el PIB, ¿cierto? No sé si está por acá el PIB. Podrían, por ejemplo, considerar el PIB per cápita. Quizás el PIB per cápita tenga un mejor ajuste. O el PIB a precios actuales. Esto viene a ser el PIB nominal, ¿ya? Búsquense a precios constantes y sería el PIB real, ¿ya? Pueden hacer unas gráficas de tiempo y ver cómo se comportan todos los factores. Por ejemplo, el consumo, la formación bruta de capital, que dijimos que la inversión, el gasto público, pueden ver las exportaciones, las importaciones, ¿ya? Todo eso, pueden, por el momento, lo que yo haría sería un análisis gráfico, dado que el profe no les ha dicho como qué tan importante pueden ser otras variables. Entonces vean si hay como alguna relación, gráficamente por lo menos, entre esas variables. Como, mira, ¿sabéis Eh, que este año aumentó el consumo? Mira, ¿sabéis que aumentó también el PIB? Una cosa así. O sea, tú me estás diciendo de que haga, por ejemplo, la serie de tiempo del PIB real
y haga, no sé, una serie de tiempo de la inversión que tuvo en los mismos años. Por ejemplo, que el profe dijo del 90 hacia el 2020 era como una buena cantidad de años. Hago la línea de tiempo del PIB, hago la línea de tiempo de la inversión, hago la línea de tiempo del gasto, Pero el consumo exportaciones, de y todo, hago sí. la comparación entre esos gráficos. Exacto. ¿Es Y eso? bueno, y no solo los gráficos separados, podrías incluso meter todos los gráficos juntos y podría decir, mira, tal porcentaje de gasto público corresponde, o a ver, tal porcentaje del PIB corresponde al gasto público, tal porcentaje de consumo, no, tal porcentaje del PIB corresponde al consumo. O sea, si tú tienes como ejemplo una curva encima de otra, tú estás diciendo, mira, no sé, se gasta, pucha, no sé, se consume más de lo que se gasta en gasto público. Hay más consumo de los hogares que un gasto del Estado, por ejemplo, para tu país. ¿Ya? Disculpa la ignorancia, pero ¿cómo grafico eso? Porque yo apenas sé graficar una serie de tiempo. Ya, vamos para allá. Haces con una regresión lineal. Claro, seleccionas los datos y pones gráficos y te los va a unir y ahí tienes que empezar a ajustar la escala Claro, claro. A ver, por para que te ejemplo. aparezca todo unido. Pero igual estos indicadores, la idea, además de compararlo con los indicadores internos, la idea es compararlo con Chile, ¿cachai? Nos dieron un Claro. país y compararlo con Chile. ¿Y Bueno, cómo se pueden relacionan las compararlo dos economías? gráficamente. Sí, sí pueden compararlo gráficamente. Pueden comparar incluso, por ejemplo, gráficos unidos entre el PIB de Chile y el PIB de tu país. ¿Cachai? No estoy seguro si se puede hacer con regresiones lineales, porque como se dice ahí, ustedes no han visto econometría, pero pregunten al profe si se puede. Eh, claro, y comparar los datos también se puede desde ahí. ¿Ya? Igual en todo caso no me gusta mucho como desde digamos, la base de datos. Prefiero verla en Excel o en algún programa que ustedes consideren pertinente. Mira, Eduardo dice que no hay que hacer regresión. Entonces, en verdad, yo lo No, que sí. haría es un análisis gráfico. Podríamos hacer, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hice esto, tomé el PIB real, por ejemplo, ya, tomé las variables consumo, bla, 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 las sumé en cada año y dije, mira, ¿sabéis que este año en verdad hubo tal porcentaje de error? Como que nunca va a cuadrar al 100%, ¿ustedes me entienden? ¿Sí? Ujú. Ya, Claro, es que entonces la ahí pueden ver idea, cómo va variando. lo que entendí yo es como ver las tendencias y las caídas y las alzas bruscas que se vean en el mercado, una cuestión así. Claro, Y claro. eso analizarlo. Claro, miren, por ejemplo, ahí voy a mostrarles la base de datos que tengo yo para mi memoria, que también creo que casi todo es sacado del Banco Mundial. Espérense. Ya, entonces, pucha, no sé, a ver, vámonos un poquito más para acá. Esto que está aquí es el tipo de cambio, si no me equivoco. Ya, entonces, pero este es para muchos países. Espera un poquito. Ya, supongamos Australia, ya, no sé si alguien tiene Australia por ahí. Vamos por acá, vamos a insertar, ¿cierto? Ponemos gráfico, yo utilizo este, ya. Aquí pongo clic derecho, seleccionar datos, agregar, vamos a ponerle tipo de cambio de Australia, por ejemplo. Valores de X, vamos a poner claramente el tipo de cambio, ¿cierto? Bueno, claramente esto es en el tiempo. No, el tipo X, como dije, una serie de tiempo va a depender del tiempo. Entonces el tiempo vendría a ser esto. Esto que está aquí. Y el tipo de cambio está... ¿Dónde está? Acá. Vale, perfecto. Ahí tenemos tipo de cambio. Vámonos al gráfico. No sé dónde está. Ahí está. Ahí pueden ver el tipo de cambio. Esto es con respecto al dólar. ¿Ya? Ahí tenemos uno. Y ponemos seleccionar datos de nuevo. Agregar. Y ahora vamos a poner tipo de cambio Chile. ¿Ok? No, espérame, tengo que hacer una cosita. Si pudiésemos usar también los programas que utilizamos en probabilidades como el RStudio y todo eso, también se puede hacer, pues. Sí, obvio, por supuesto. Si es que Demás, ustedes saben ya. hacerlo, sí. Sí. A mí, en lo personal, me gusta R, pero igual se puede hacer en Excel, si ustedes no lo manejan tanto. Ya, chuta, se me fue. Debe estar aquí, ¿no? Debe ser eso. Sí, este. Agregar tipo de cambio Chile. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Ya, ahí está. Y ponemos el tipo de cambio.
¿Cuál es? Está acá. Bueno. Listo. Aceptar. Dejo de filtrar los datos. Veamos qué pasó. Y se me fue. ¿A dónde quedó? No, sácalo con Australia. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Qué terrible fue. Ahí está, Pero- que estaba pequeño. Sí. Hay que ajustar escala ahí, parece. Porque Parece que quedó sí. uno pegado en la Claro, línea. claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Em, Eje a ver, secundario, yo creo. claro, aquí pasó algo. Pero bueno, esta es la idea más o menos. Quizás si también lo pueden ver como porcentualmente, ¿ya? Porque obviamente los tipos de cambio en monedas nacionales van a ser distintos. O sea, obviamente un peso chileno va a ser distinto a un bolívar venezolano. ¿Me entienden, no? O sea, podrían analizarlo como en términos porcentuales, ¿ya? Igual pueden ser otros gráficos. Por ejemplo, el consumo. O sea, Tenía que ser igual moneda, dólar. Los pidió el claro, profe. es que ese es el tema, porque tendría que ser como al revés quizás, como un peso, ¿cuántos dólares vale? Una moneda No, australiana, es que ¿cuántos está dólares ahí, vale? Para está tener en la la misma base de referencia. datos, todo en dólar. Entrega la información Eh, ahí. Mi base de datos por lo menos está, no, pues está en moneda nacional. Un dólar equivale a tanta moneda nacional. Pero ya, no nos compliquemos tanto. Veamos, por ejemplo, el PIB. Chuta. Ya. PIB del primer país, que no me acuerdo. Ya, filo. Vamos a la variable de tiempo, ¿cierto? Consideramos Australia hasta, no sé, ya, hasta el 2002. Voy a dar hasta el 2002, este PIB Australia. Y valores de I sería el PIB, ¿cierto? Hasta el 2002. Algo así deberían hacer ustedes. ¿Ya? Y después agregamos otro PIB, PIB 2, de Austria, ya, vamos de Austria. Hasta el 2002, ¿cierto? O sea, me siguen, ¿no? Austria, ya, ahí está. Hasta el 2002. Veamos qué pasó. ¿Saben que con tantas cosas aquí en la pantalla para compartir, no veo dónde está? ¿Dónde estará? ¿Se acuerdan dónde dejé el gráfico? No sé dónde está el gráfico. Lo perdí. Ya, pero no sé si me siguieron. Más o menos Sí, así se se entiende. vería. Claro. Sí. Ahora, bueno, si les hace mejor como otro modelo o otro No, pero por software. ejemplo, claro, pero por ejemplo yo podría de ese gráfico que tú hiciste, Ujú. sacar una línea de tendencia. Es que, claro, sacar una línea de tendencia implica que estás ¿Mm? haciendo mínimos cuadrados ordinarios, regresiones lineales, Ujú. cosa que no han visto aún. Por eso te digo Ah, que ok. Ya. yo preguntaría al profesor si es que se puede, o sea, si es que se lo va a considerar como adicionalmente. Quizá ni los considere dentro de la evaluación. Por eso me refiero, porque como dice, no se le va a pedir econometría. Sí, yo entiendo No, que tiene que hacer un análisis gráfico por variable, no hacer una regresión lineal, porque Claro, no, claro, claro. claro. Entonces, no es lo que piden. lo que podrían hacer por mientras es descargar los datos, ¿cierto? Comparar las magnitudes, comparar quizás las variaciones porcentuales de cada una de las variables, por ejemplo. Comparar quizás no solo, bueno, entre países, pero también dentro del mismo país, cómo se componen las distintas variables macroeconómicas, cómo van componiendo, por ejemplo, el PIB. ¿Ya? Quizás el consumo es más alto, quizás la inversión es más alta, ¿me entienden? Cómo Ujú. funciona quizás el ahorro, cómo va variando la tasa de interés, etcétera. O sea, tienen mucho análisis que Sí, hacer. Cristian, consulta, a base de lo mismo, yo entiendo que igual la creatividad va a ser fundamental en cuanto a la evaluación. El profe dio un puntapié de que, de hecho, la mejor nota iba a ser el 100 y de ahí para abajo va a nivelar la escala sola por la competencia. Claro. ¿Qué tan riguroso hay que ser frente a eso, según tu experiencia con el profe? ¿En qué sentido riguroso? Eh, en,
que sea las 3 páginas, porque dijo que tienen que ser 3 planas como máximo, Ujú. en puro análisis, porque yo igual podría ser súper específico en las 4 preguntas que hacen, pero no sé qué tanto me tengo que limitar a contestar las 4 preguntas, solo eso, o me puedo explayar y ocupar bien las 3 páginas. Tú puedes ocupar las 3 páginas, ¿ya? Trata de que los gráficos, por ejemplo, si vas a incorporar gráficos, que sean el anexo, así no te ocupa Ujú. tanto espacio. Puedes explayarte, pero obviamente tiene que ser como con sustento, o sea, lo que vas a escribir que tenga sentido, ojalá ser ejecutivo para decir, mira, yo hice esto, esto, esto y se obtuvo esto, esto, esto. Esto implica esto, esto. ¿Me entiendes o no? Ya. Sí, Entonces, y vale que yo, por ejemplo, indique según la ecuación del PIB, expresarlo matemáticamente y después explayarme por escrito lo que estoy tratando lo que analicé, mejor dicho. sí, sí, o sea, sí, obviamente. Tú puedes decir, mira, basándome en el modelo macroeconómico neoclásico que vimos en clase, veo esto, ¿ya? Y, no sé, puedo ver que en verdad en la vida real no es tan así, ¿ok? Que hay tantas Sí, variaciones, o, no sé, podríamos ver cómo crece el PIB de los países, podemos decir, ah, mira, este crece más que otro. O sea, ahí ya le estoy dando hartas ideas, ¿ya? ¿Sí? vale, gracias. Ya, chicos, chicas, yo creo que con eso vamos a dejar la ayudantía. Ya, espero que puedan Gracias. retomar clase la próxima semana y cualquier duda háganla llegar al foro, ¿ya? Yo no respondo el correo, Bien. sino que el foro para que todos podamos tener las mismas soluciones a sus preguntas, ¿ya? Ok, Ok. gracias, Muchas Cristian. gracias. Gracias. Gracias, Vale, que Cristian. estén bien, que descansen. Nos vemos. Igualmente. Chao, compañero, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.